Hoy hablamos de Telefónica del Perú, que por sus enormes pérdidas ha pedido entrar a un proceso concursal en Indecopi que podría llevar o bien a su liquidación o a ordenarse para ser vendida como se rumorea. También hablamos de noticias de infraestructura como la caída de este puente en Chancay que el gobierno está tratando de minimizar, del paro anunciado contra Tía María esta semana y noticias de inversiones de empresas, entre otros. Hoy día es lunes, no hay datazo del día porque tenemos el segmento del Faro de las Finanzas de Carlos Arellano, que hoy nos da una perspectiva distinta de cómo ver la tasa de interés cuando te proponen alguna inversión importante. Apunta el dato. Y al final del video te cuento sobre esta noticia que ya se ha viralizado bastante, sobre la posible coalición de un asteroide contra la Tierra para fines del año 2032, que podría caer, dicen, quizás en Colombia o Venezuela, con efectos devastadores. Veamos en todo caso qué es real y qué no en esta noticia. Que igual, ojo, si te mueres de curiosidad por ver directamente esta información peculiar, digamos, puedes entrar a la descripción de este video que ahí sale el menú para el acceso de cada noticia por separado. ¿Sí? Este espacio, como sabes, es auspiciado por el canal de información inmobiliaria del Tablero Inmobiliario de Fernando Velarde, que, ojo, trae descuentos en sus estudios de mercado de Chancay y otros destinos para ti. Así que va video. Si buscas hacer negocios inmobiliarios en la zona norte de Lima en relación con lo que está sucediendo alrededor del puerto de Chancay o en todo caso migrar tu negocio hacia esas zonas de la ciudad, necesitas el análisis situacional de Lima Norte Chancay que he desarrollado justamente con esos objetivos. Entonces, si eres un broker, agente, desarrollador o inversionista o en todo caso, como digo, propietario de alguna tienda que desee migrar, este análisis te va a dar los insights de dónde tienes que prospectar suelo. Entonces, para más información, dale clic abajo en la descripción el link de la tienda virtual de Vemas Consultoría. Y ahora sí, alista tu café, que vamos a empezar. Y si es con café peruano, mejor todavía. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Peruto Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Empezamos hoy hablando de Telefónica, que en medio de los rumores de venta de su sucursal peruana y la de otros países también, ahora se suma la noticia de la solicitud que han hecho Telefónica del Perú para un proceso concursal para sanear sus finanzas que siguen en pérdidas. Sus resultados financieros de enero a diciembre del 2024, ojo, muestran una pérdida de, apunte el dato, 3.392 millones de soles en negativo, o sea, en pérdidas, que se suman a los 613 millones de pérdidas del año 2023. El monto tan elevado de pérdidas del año pasado se debe a gastos de administración, que fueron casi 8.335 millones de soles versus unos ingresos de 6.200 millones. El punto es que la empresa está en rojo fuego y cómo va a encontrar buenos postores finalmente para vender una empresa así, pues, ¿no? Por ello ha presentado un recurso de procedimiento concursal ante Indecopi para reestructurar sus finanzas. Lo que no es una buena noticia en todo caso para prestamistas o proveedores de esta empresa, ya que bajo este mecanismo podrían renegociar deudas o tal vez incluso llegar a un punto de buscar su liquidación, aunque esto es menos probable, la verdad, ya que el rumor es que están buscando vender a la empresa. A una empresa china quizás, podría ser. No sería de sorprender en el actual contexto global, pero bueno, eso todavía no se sabe. Sobre este tema, el diario Gestión le consultó a un abogado, al abogado Gustavo Rodríguez, especialista en estos temas, que señaló que si bien no considera él que la empresa busque la liquidación, porque Telefónica ha dicho que no, que quiere seguir en el mercado, también es cierto que en un escenario extremo, si los acreedores rechazan la estructuración que se propone y optan por la liquidación de la empresa, algunos podrían quedarse sin cobrar sus deudas a la empresa, incluyendo, por ejemplo, a la SUNAT. A la SUNAT, a quien le debe Telefónica 76.5 millones de soles, solo en cobranza coactiva, pero hay montos por pagos de impuestos con la SUNAT en procesos judiciales que implican una deuda de 2.700 millones de soles. No olvidemos además que la empresa está en bolsa y, por ejemplo, el año 2019 emitieron bonos por 1.700 millones de soles y en abril, el que viene ahorita, se vencen pagos por 567 millones de ese bono. Ojo que la empresa tiene un préstamo sí también de su casa matriz de 1.549 millones de soles para necesidades operativas con lo que podrían pagar sus bonos.
Indecopio ahora tiene 90 días hábiles para resolver el pedido de Telefónica. Claro, su competencia, la empresa de telecomunicaciones, con más inversiones en los últimos años, más de 1.300 millones de soles, claramente celebra por dentro lo que está pasando. Vamos hoy como cada lunes con un episodio nuevo del segmento El Faro de las Finanzas con el economista Carlos Arellano, que hoy te cuenta sobre inversiones y tasas de interés que a veces son promocionadas a propósito muy altas de manera errada o tendenciosa. Y en el video de hoy, Carlos te pone en contexto para que cuando veas este tema de la tasa de interés, lo tengas en cuenta y tengas una visión distinta de esto para tus próximas inversiones o decisiones de préstamos. Así que va video de Carlos. Hola, aquí el Faro de las Finanzas. Hoy día quiero contarles sobre lo que sucede normalmente cuando uno habla de la tasa de interés. Ustedes deben haber escuchado que hay amigos que les dicen que están ganando 18%, 20%. Bueno, a mí se me presentó un caso que estaba ofreciendo rendimientos del 2% mensual. 2% ustedes saben que equivale al 26%. 3% no es 3 por 12, 36. Es más de 42%. 43%. Ustedes se imaginarán qué negocio puede rendir tanto. Y esto se llama en psicología conductual o economía conductual el sesgo de la tasa de interés. Cuando uno se deja llevar solamente por la tasa e invierte con seguridad en préstamos, entre comillas, que van a tener un retorno adecuado. O sea, el retorno significa no solamente el rendimiento, sino la devolución de capital. Es muy peligroso evaluar un préstamo porque la persona les da confianza y no evaluar el riesgo que está implícito cuando a ustedes les ofrecen una tasa que en un negocio es impagable, en un negocio formal me refiero, ¿no? Si ustedes ven los estados financieros de las principales empresas en el Perú, los rendimientos sobre el capital, las utilidades son menores al 14, 13%. ¿Se imaginan ustedes que alguien se endeude a esa tasa para un negocio? No le sale. Por eso ese sesgo puede llevarlos a tomar decisiones inadecuadas en cuanto a inversión. Y es bueno que lo sepan. No hay que llevarse solamente por esa emoción, uy, voy a ganar 2 o 3% mensual. Sino recuperaré mi capital, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Qué respaldo tengo? La buena fe, una firma de una letra simple, una hipoteca que te puedes demorar años en ejecutar. Yo normalmente hago inversiones con fideicomisos y no a esas tasas que son impagables. Yo creo que es bueno que lean el mensaje que pongo al final. Que tengan una excelente semana. Chao. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. Vamos con algunas noticias de infraestructura. ¿Vieron lo de la caída del puente de Chancay por la lluvia y la crecida de los ríos? Un puente que en teoría había sido revisado por la empresa Norvial del grupo AENSA, Extraña y Montero, hace unos meses atrás, y que se desplomó cuando un bus pasaba por ahí, dejando un par de fallecidos, ojo, en esta historia. Complicado, se trata de un puente de más de 60 años y que era parte de la ruta de acceso ¿a dónde? Al nuevo puerto de Chancay. Recién se inaugura el puerto y no pueden ni tener cuidado desde el gobierno con las vías de acceso más evidentes, ¿no? Claro que para amortizar la noticia, el primer Arencen ha señalado que no hay problema porque hay un camino alternativo al puerto. Qué bestia el nivel de improvisación de esta gente y la inoperancia del Ministerio de Transportes, que la verdad si no fuera por el apoyo de gran parte de la prensa, ya hace rato se habrían bajado al ministro Raúl Pérez Reyes, ¿no?
Luego, además de la vergüenza que está pasando con las vías de acceso y salida del aeropuerto Jorge Chávez, ahora pasa esto. Puro inepto que no puede sino pensar en vías alternativas al no poder prevenir lo previsible. Mucha laraca por Chancay y autoaplaudirse por algo que finalmente no es del gobierno sino de la inversión privada y no pueden revisar bien un puente, pues, ¿no? Y claro, desde la empresa Norvial y el gobierno se van a estar echando la culpa entre ellos en lugar de buscar soluciones, ¿no? Vaya manera de empezar a hacer, digamos, este proyecto de hub logístico de Sudamérica que queremos y merecemos, ¿no? Con cero mea culpas de parte de los que cometieron el error. La respuesta del ministro a la prensa fue decirle, del ministro de Transportes fue decirle a una reportera que ella no era ingeniero para estar hablando del tema, ¿no? La solución ahora, dicen, es poner un puente modular en un plazo de 12 días, o sea, una medida alternativa. Por otro lado, el gobierno ha asumido el control del proyecto de irrigación Chinecas, ubicado en Ancash, que ha estado paralizado por 30 años y está en manos del gobierno regional. Un proyecto que busca sumar 100.000 hectáreas agrícolas y 5.000 millones de dólares en agroexportaciones. Por otro lado, en otras noticias, Proinversión ha anunciado que la empresa transportadora de gas del Perú quiere, ojo, adelantar 2.000 millones de dólares en inversiones para sus planes de expandir el gas natural por el sur del país, puntualmente para Moquegua y para Arequipa. Esto supone la construcción de 923 kilómetros de tuberías nuevas, así que es una buena noticia para el sector metalmecánico. Y también quieren poner una planta nueva en Melchorita, Cañete. Esto lo han pedido a través de una adenda de su contrato con el gobierno, una adenda por 10 años más a un contrato que tienen desde el año 2000. Veremos cómo avanza eso. En minería, la semana pasada comentábamos de los avances y actualizaciones de inversiones anunciadas para el proyecto Tía María de Sauda del Perú. Y a las horas nomás se dio a conocer de una próxima huelga indefinida que arranca esta semana para exigir la cancelación definitiva de Tía María. En realidad arranca mañana, ¿no? Esto está a cargo de los pobladores del Valle del Tambo y dirigentes de la macro región sur. Un vocero de los pobladores del Valle del Tambo señala que, además de no contar, como sabemos, con licencia social, la empresa a cargo del proyecto debe respetar la consulta previa popular realizada el 28 de octubre de 2009, en la que más del 90% de los votantes se pronunciaron en contra del desarrollo de Tía María. Ahora, también es cierto que han pasado más de 15 años de eso, pero también es verdad que la empresa no quiere modificar el estudio de impacto ambiental del proyecto porque eso le demoraría tiempo, aunque según ley este estudio, el que tiene actualmente, ya perdió vigencia. O sea, veremos en todo caso el impacto y la magnitud de las protestas de esta semana, en esta ocasión, y ver si es que la empresa con apoyo del gobierno al menos cambia la estrategia usada en el 2019, que no ayudó para nada al avance del proyecto. De los errores también se tiene que aprender. Vamos ahora con noticias de empresas e inversiones. A ver, en educación, para comenzar, la asociación Saco Oliveros, los dueños de la marca de colegio Saco Oliveros, están retomando sus planes para abrir una universidad nueva. Por ello, están buscando ahora un terreno no menor a 30.000 metros cuadrados, ubicado en el Callao, donde esperan empezar a construir para el año 2028. O sea, todavía tienen un tiempito buscando terrenos. Anteriormente, este proyecto se iba a dar con un terreno de 6.000 metros cuadrados que tenían en el Callao, dado que ese era el plan generado en el 2013, que todavía sigue esperando. Pero la moratoria de años pasados para la creación de nuevas universidades impidió sacar este proyecto adelante y finalmente decidieron usar ese terreno de 6.000 metros cuadrados para un nuevo colegio. Ahora ya no tienen el terreno nuevo, así que están buscando uno nuevo para esta universidad. En gastronomía, la famosa cadena de chicharrones El Chinito tiene un plan para abrir más locales este año. Tres en total, uno en Surco, uno en Magdalena y el otro que están por definir. Y además también quieren llegar al canal retail, pero no con chicharrones o sándwiches, sino con una marca propia de café molido que mantendrá el nombre de El Chinito, para lo que están negociando ahora su ingreso en las cadenas de Cencosud y de supermercados peruanos, que como sabemos son las dos grandes cadenas de supermercados que hay en el país. Esperan ahora lanzar el producto por este canal de supermercados en invierno y de momento están vendiendo su producto en sus locales de chicharronerías El Chinito. Habrá que probar, aquí somos amantes del café. En retail se ha señalado que este año estaría listando su ingreso al mercado peruano la marca Sephora, marca de belleza de Louis Vuitton. Espero pronunciarlo bien, no sé, Louis Vuitton. Que ya inició bajo trámites esta marca para registrar su nombre y logotipos en el Perú para productos de perfumería, muestras de productos y salones de belleza. La marca Sephora está ya en el mercado mexicano, por ejemplo, con 40 tiendas y se vende en algunos minoristas chilenos, no con local propio, pero sí vendiéndolo, porque también podrían buscar quizás ese tipo de modelo de negocio en nuestro país, vender en cadenas de otros, ¿no?
En alimentos, la empresa de insumos para panaderías y pastelerías Bakels invertirá $12 millones en una nueva planta ubicada en el Perú. Esta empresa de origen europeo exporta desde el Perú a, por ejemplo, Centroamérica, Bolivia y también están buscando ahora entrar con fuerza a México. Bakers Perú ya cuenta, ojo, con una planta ubicada en Ate, pero ahora construirán una nueva en Lurín, que tendrá 16.000 metros cuadrados, con el objetivo de aumentar su capacidad productiva y también sus exportaciones. En logística, el holding Grupo Andino tiene planes de invertir $7 millones en renovación de activos como grúas, cargadores frontales, camiones y también embarcaciones. El holding es dueño, ojo, de empresas como por ejemplo la agencia de logística Cosmos, agencia marítima. Cierro hoy comentándote esta noticia que ha salido hace unos días sobre este asteroide llamado 2024 IR4, que tiene una probabilidad de 2.4% de chocar con la Tierra en diciembre del 2032, y que ha comenzado a viralizarse esta noticia y a ser una nota que podría generar algún tipo de repercusión o impacto también en lo económico. Entonces hablemos de esto. Algunos datos curiosos. Lo primero es que es una noticia real, ¿ok? Y con base científica. Para saber los detalles técnicos y científicos, les recomiendo ver un video de hace 3 días nomás, realizados por el científico y difusor de YouTube Javier Santaolalla en su canal Date un Vlog, que ya tiene más de 1 millón de vistas, ojo, cuando estoy grabando esto, y explica bastante bien qué significa esto del asteroide y las posibles consecuencias de un choque. El punto es que este asteroide y su 2.4% de probabilidad de impacto es la vez que hemos estado más cerca de ser impactados por un asteroide desde que se puede calcular esto tema del impacto. Y según muestra su trayectoria, algunos de los lugares posibles de impacto incluyen a Venezuela y Colombia. Ahora, no hablamos del fin del mundo, ojo. En caso de llegar a impactar con la Tierra sería devastador, pero no el fin del mundo. Ya otros asteroides similares han golpeado a la Tierra en siglos pasados y, bueno, aquí seguimos, ¿no? La diferencia es que esta vez podría impactar en una zona poblada, por lo tanto hay que prevenir. Lo otro es que ya hace algunos años se probó impactar a un objeto en el espacio contra o sea, digamos, impactar un meteorito contra un objeto nuestro para poder desviar su recorrido hacia otro lado. Este asteroide llamado 2024 IR4 tenía inicialmente un 0.4% de probabilidad de impactar, pero la probabilidad ha subido a 2.4% y podría seguir subiendo de aquí al año 2032. ¿Por qué digo que es importante y que podría impactar en lo económico? Porque si nos dejamos llevar por fake news, digamos, que van a salir sin duda muchas, que hablarán incluso de un Armagedón, un fin del mundo, qué sé yo, porque esos amarillismos venden mucho. Si no expandimos la información real del suceso y lo que podría pasar, podría generarse cierto caos que generaría impacto económico. Y en el caso de que finalmente algo así llegara a ocurrir, o sea, que llegara a impactar, digamos, claramente la población que podría verse afectada por esto tendría que ser reubicada, ¿no? Y ya que hablamos de una probabilidad que esto suceda en Colombia o Venezuela, sabemos que muchos de ellos pasarían ¿a dónde? A Perú. Ahora, Bruce Willis esta vez no va a salvarnos del Armageddon, pero la ciencia ha avanzado mucho, pues, ¿no? Claro que necesitaríamos el apoyo de la NASA a la que en estos momentos se le quiere bajar el presupuesto. ¿Quién? El gobierno de Donald Trump. ¿Con apoyo de quién? De su socio Elon Musk, que tiene sus propios planes o intereses en el espacio sideral, que poco tienen que ver con salvar a algún país, sino más bien con vender paquetes turísticos. La cosa se va a poner interesante, eso sí, pero lo importante a este punto en todo caso es saber que la noticia sí es real, que el porcentaje, si bien es bajo, también es el más grande que hemos tenido o visto desde que se mide esto, que hay formas de desviar el trayecto de este asteroide y que en caso de no lograr desviarlo, sería un golpe devastador, pero lejos y muy lejos de poder llegar a ser una hecatombe global. Así que si no lo sabían, ya lo saben, y les recomiendo este video de Santolaya para que vean más detalles de este posible suceso. Cerramos así el episodio del día de hoy en este espacio que busca mantenerte informado sobre temas de interés o relevantes en empresas, economía y mercados. Nos encantaría leer tus comentarios sobre los temas que discutimos el día de hoy, a favor o en contra, que en el debate está lo rico de conversar con todos ustedes. Gracias siempre y todas las bendiciones del mundo para ustedes. Ten una gran, gran semana. Se te quiere. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero
En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yapi y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.